Hola a todos, tengan un buen día. El tema de hoy tiene como interés principal hablar no tanto de magia y de ocultismo, sino más bien de lo que es la expresión creativa, que es un tema que concierne más a las artes como tal. Sin embargo, hacia el final del video espero que se llegue a la misma conclusión a la que yo llegué, y es que esta expresión puede tener mucho de sanador, lo cual es una búsqueda natural, importante, diría yo, en todo lo que son los procesos mágicos o ocultistas. Todo lo que diga en este video va a girar alrededor de exponer ciertas reflexiones, ciertos aprendizajes que se dieron mientras completaba esta ilustración que ven en pantalla, que no es un amuleto, no tiene este propósito de hacer de amuleto decánico, sino tiene más la intención de ser un tributo o una celebración por haber finalmente terminado mi tránsito por casa 8, que es la casa concerniente a los temas de Escorpio. Este tránsito, como la mayoría de ellos, duró casi 3 años. Y durante este tiempo tuve profundos aprendizajes sobre todos los temas relacionados a esta constelación de Escorpio, que son principalmente la muerte, la sexualidad y el ocultismo y la magia. De hecho, fue durante este tiempo que me comencé a interesar por estos temas esotéricos a más profundidad. Comencé a investigar, comencé a estudiar más a detalle, a aprender sobre simbolismo, sobre líneas de pensamiento místicas y demás. Y este tránsito fue particularmente complicado para mí porque, según mi carta astrológica sideral, yo tengo tensionado al Sol con Plutón, que es el regente de Escorpio. Para los que no saben, un tránsito, mejor conocido como tránsito lunar, es un periodo en el que la luna justo está pasando por enfrente de una casa donde en nuestra vida comienzan a ser importantes esos temas. Y esa es la explicación de que en cierto momento de nuestra vida nos preocupen, por ejemplo, bastante las amistades, nos preocupe la libertad, o abrir líneas de pensamiento que nos haga más inteligentes, más audaces y sabios sobre ciertos temas, que estos vendrían siendo los temas de la casa 11, la casa de Acuario. Y luego, sin razón aparente, de un momento a otro nos comienzan a afectar y a ser más interesantes o llamativos unos temas relacionados más bien a el servicio, a ayudar a los demás, a dar y a reflexionar, por ejemplo, sobre el amor desde una perspectiva no solo romántica, no solo familiar, sino más abierta, holística o cósmica. Temas que son concernientes a la casa 12, la casa de Piscis. Todos seguimos el orden que plantea la rueda zodiacal en cuanto a estos tránsitos refiere. Y eso explica la razón de por qué yo acabo de salir de este tránsito por casa 8 y justo en este momento ahora estoy en tránsito por casa 9, que son los temas de Sagitario. Unos temas más filosóficos, más de cambio de sentido, de mucho movimiento, de mucha exploración, probablemente de viajes también, contacto con el horizonte y con el extranjero. Temas que se tratan normalmente después de haber abordado los temas de Escorpio, que son los que ya les comenté: muerte, ocultismo y sexualidad. Si ustedes quieren saber qué tránsito lunar están haciendo en este momento, solo basta con buscar en qué casa o plácidos, llamado más técnicamente, está en este momento su luna. Hay varios software o plataformas donde ustedes pueden ingresar, además de la fecha, hora y lugar de nacimiento, la fecha actual para saber justo ahora dónde está la luna en su carta astral, y eso les puede dar mucha información sobre los temas que están tratando en este momento. Bueno, finalizado este paréntesis sobre los tránsitos, continúo con mi tema. Yo iba a saber que este tránsito por casa 8 iba a ser muy complicado porque según en mi carta astral el Sol está tensionado con Plutón, y algunos astrólogos piensan que esto significa que mi vida va a estar muy atada al tema de la muerte de una u otra manera. Particularmente escuché de una astróloga que sabe de estos temas decir textualmente que a estas personas es muy difícil traerlas a la vida, están muy ancladas al oscuro, al tema de la muerte, de lo profundo, como obsesionados, como muy enfocados en todos estos temas relacionados. Además porque el astro solar
Simbólica, o evidentemente es un astro muy relacionado a la vitalidad, a lo cálido, al día, y que esté relacionado con Plutón pues hace que tenga esta vertiente como vinculada a la muerte. Además, por si fuera poco, el Sol es conocido en muchas culturas como el Padre. De hecho, se le suele referir a él como el Padre Sol, así como a la Tierra se le dice la Madre Tierra. Y por casualidad o no, temas relacionados con mi padre biológico comenzaron a resurgir de manera completamente inesperada y a manifestarse en mi vida a través de pensamientos, a través de personas, incluso a través de cosas que me sucedían, que me traían, me llamaban o me hacían ver que estaba relacionado de una u otra forma con mi papá. Y bueno, esto era muy complicado para mí porque he de decir que yo tuve un trauma bastante fuerte con mi padre. Él se suicidó cuando yo cumplí 9 años de edad, y después de esa situación tan dolorosa yo dejé aparcado el tema hasta el momento presente, que es cuando tengo 33 años. Bueno, ahora diría que ya lo he sanado de una u otra manera, pero el tema se comenzó a manifestar cuando yo cumplí 30 años, es decir, a inicios del tránsito por casa 8. Y entonces, haciendo una indagación introspectiva, me di cuenta que este suceso aconteció cuando él tenía 29 años. Es decir, que yo al cumplir mis 30 tenía por primera vez más edad que él. Parecía por alguna razón un momento propicio para comenzar a abordar este tema tan complicado. Yo tenía una actitud muy adolescente al respecto, no me gustaba hablar del tema, lo evadía, decía que no me interesaba, que no me afectaba, que hablar sobre eso no me iba a ayudar prácticamente en nada, no iba a solucionar los problemas en mi vida, ni darme ningún tipo de beneficio. Pero esto no era más que una actitud evasiva sobre lo que tenía que hacer, y mi actitud era más una forma de evitar lo doloroso de la situación que tenía que tratar, porque en el fondo lo sentía tanto, me afectaba y me dolía tanto, que yo disponía más bien de una coraza, de una actitud como de piedra, para que esto no penetrara y me afectara a nivel emocional. Por supuesto, esto tiene todo que ver con el tránsito por Escorpio, porque, de nuevo, Escorpio trata el tema de la muerte y el regente de Escorpio es Plutón. Plutón o Hades, que es el dios del inframundo griego y romano, es aquel que gestiona este espacio donde van los muertos. Es también llamado el invisible, se le asocia con la transformación y el renacimiento, y es mayormente conocido por el mito del rapto a Perséfone. Bueno, que yo ya metido en todos estos temas y haciendo proceso de sanación, estaba muy pendiente de cuándo terminaría este tránsito. Tenía la fecha y día exacto marcado de cuándo iba a por fin cambiar a un tránsito un poco más luminoso, que es el tránsito por casa 9, asociado a Sagitario, porque realmente la estaba pasando bastante mal. Había tenido muchos aprendizajes, muchas lecciones muy positivas, pero realmente es que pasar por aquí, debo decirles que fue bastante oscuro, lo cual no tiene que ser así para todos. Esto fue de esta manera para mí porque, de nuevo, yo tenía estos astros tensionados, que son el Sol y Plutón, y había pasado por una situación vinculada con la muerte bastante dura, que fue la de mi padre, y por esta razón estaba tan ansioso de que por fin terminara. Ese día que ya sucedió, debo decirles que fue muy lindo, fue muy bonito, se sintió de manera sugestionada, dirán algunos, una felicidad, una celebración de que este tema haya terminado en buenos términos, de que haya sanado. Y por esta razón quería hacer como un tributo a este proceso que había por fin culminado de la manera que mejor sabía hacerlo, que era ilustrando. Entonces mi propósito era simple, la idea para mí era hacer un dibujo sobre Plutón, o sobre un tema relacionado con Plutón, con su mito, con sus símbolos, con la constelación de Escorpio, etc. Estuve bastante tiempo bocetando, haciendo pruebas, buscando símbolos que me llamaran la atención, que encajaran con lo que yo había sentido, con lo que yo siento que representa Plutón. Pero como me habrán escuchado en otros videos, las cosas no suceden cuando uno quiere, sino cuando tienen que suceder. Entonces probablemente no era el momento idóneo y los bocetos no terminaban en feliz término para mí, no
sentía que abarcaran todo lo que yo quería hablar, simbolizaran y dijeran todo lo que yo sentía en relación a este tema. Sin embargo, pude adelantar una ilustración finalizada que no era lo que yo buscaba, pero por alguna razón sentía que era importante, que es este mosaico que están viendo en pantalla, que lo suelo usar en las cortinillas de los videos. Y este mosaico yo lo visualizaba cuando soñaba como a través de un filtro acuático, como si fuera el suelo de una piscina, como si este mosaico fueran los adornos de las baldosas de una piscina y se viera a través del agua y la distorsión de luz y de movimiento que plantea la forma del agua en una piscina. Esto para mí tenía todo el sentido del mundo porque Escorpio es un signo zodiacal del elemento agua y el agua está fuertemente presente en la simbología de Plutón, Hades, porque es el río Estigia el que separa el mundo de los vivos de los muertos. Mi interpretación de una u otra forma es que la muerte se veía así como un mosaico distorsionado por agua, o que posiblemente el fondo del río Estigia se vería de esta manera, sería un mosaico, estaría lleno de baldosas con este diseño patronado. Y allí quedó el tema aparcado. Yo me di por bien servido porque a pesar de que no era lo que buscaba, ya que yo intentaba hacer una ilustración que tuviera cuerpos humanos o que estuviera protagonizado por un cuerpo humano, igual sentí que había alcanzado algo que era importante. Entonces este tema lo dejé en stand-by y posteriormente trabajé en otras dos obras, que son esta de aquí sobre Saturno, que reflexionaba sobre cómo el mal o la forma en cómo yo me refería a él, los cuernos de la adversidad, también son rayos de luz, porque ayudan a encaminar, ayudan a guiar a la gente de una manera que es dolorosa, es difícil, pero que tiene un sentido a nivel macrocósmico. Y posteriormente adelanté esta otra obra que la llamo El Jaguar, la cual sinceramente yo no la entiendo. Esta fue una obra que, como diría un antiguo profesor y bello amigo, era una imagen que quería hacer, era una imagen que necesitaba materializarse y me usó a mí como herramienta para tener presencia acá. Eso es todo lo que puedo explicar porque yo sinceramente no entiendo mucho de los símbolos, de la intención o de los aprendizajes que yo haya tenido. Simplemente fue surgiendo porque a medida que yo bocetaba, unas cosas se daban y otras no. Y lo que se fue dando al final concluyó en esta imagen. En fin, que terminadas estas dos obras, continúa el tema de Plutón, que yo en ese momento no lo sabía. Por esas épocas yo vi una película animada que recomiendo mucho, se llama Mononoke, el fantasma bajo la lluvia. Una película con un despliegue técnico increíble, pero he de admitir que por momentos era bastante hostigante porque es tan estridente, tiene una paleta de colores tan brillante que llegaba a un punto en el que me saturaba y me era muy difícil seguir lo que pasaba, entender realmente lo que estaba sucediendo en la narrativa. Y aunque por momentos no entendía lo que sucedía, pues la vi toda, y los que sabrán, hacia el final de la película se presenta como la escena clímax de toda esta historia, que es un portento técnico, artístico y creativo impresionante, en donde yo quedé pasmado con esa estética y estilo, y me plantearon una reflexión sobre lo que yo llamo imágenes inseguibles. Las imágenes inseguibles, a falta de un mejor término, es la forma en que yo me refiero a una experiencia llena de belleza, llena de detalles, que es muy difícil seguir, es muy difícil de comprender. Es lo que ahora yo entiendo que tal vez se refería a Kant con el concepto de sublime. No por escala y tamaño, sino sublime por intensidad, una experiencia muy intensa. Sublime etimológicamente se compone de sub y limis, es decir, por debajo o cerca al límite. Lo cual, explicaba él, en su momento puede llegar a ser placentero, pero es tan intenso, es tan cercano al infinito, que termina volviéndose desesperante, difícil de navegar, difícil de comprender, difícil de seguir.
Entonces hace que la experiencia placentera se termine volviendo completamente agobiante y enloquecedora. Yo era completamente experto en estas experiencias porque fue algo que sentí con bastante frecuencia por mi tránsito con Escorpio. En momentos donde tenía terapias, incluso cuando asistí a constelaciones familiares para tratar el tema con mi padre, muchas veces meditando o incluso en algunas ceremonias y rituales de sanación, sentí muchas veces esta experiencia sublime, enloquecedora, desesperante, dolorosa, incómoda y en últimas enloquecedora. Durante todo mi tránsito por casa 8, yo me obsesioné bastante con el tema de la locura, de qué significaba estar loco, de cómo diferenciar estar loco de estar cuerdo, de qué era lo que sentía una persona que veíamos encerrada en un manicomio, cómo saber en qué momento yo me había enloquecido, etc. Y gracias a ver esta película y reflexionar bastante, llegué a la conclusión de que la locura o la experiencia sublime, presenciar imágenes inseguibles, como yo lo llamo, no es más que una exposición a belleza, a una experiencia bella que simplemente no podemos comprender, que no podemos seguir. Pero eso no significa que deje de ser bella. El problema real es que no tenemos una conciencia lo suficientemente elevada, lo suficientemente expandida para poder integrar, entender y apreciar esta experiencia sublime. La Cábala explica muy bien este fenómeno por medio de la metáfora de la vasija y la luz. Esta explica que nosotros en nuestro cuerpo material, de carne, tenemos una vasija que recibe la luz del infinito, la luz de Dios para unos, la luz divina o energía cósmica en últimas, y que recibimos tanta luz como nuestra vasija lo permita. Si tenemos una vasija pequeña, la luz que va a entrar va a ser muy poca, y eso en última significaría que tenemos un nivel de percepción o un estado de conciencia muy bajo. Por otro lado, si con meditaciones, procesos de reflexión, sanación y demás logramos agrandar nuestra vasija, podemos permitir que entre más luz, lo que nos permitiría entender cosas de niveles más elevados, más complejos, quizás más difíciles a nivel cósmico. Esto, creo yo, es lo que se entiende comúnmente como mal viaje cuando ciertas personas toman enteógenos y tienen una experiencia difícil, complicada, enloquecedora. Pero tomar enteógenos no es la única forma de tener este tipo de experiencias. Lo que sucede particularmente con los enteógenos es que modifican la química del cerebro y harían, en términos espirituales, digámoslo así, que de manera artificial recibamos más luz de la que nuestra vasija puede integrar. Hay personas que les pasa esto de manera natural o por traumas muy difíciles y pasa lo que la Cábala llamaría romper la vasija. Cuando se rompe la vasija, básicamente nos enloquecemos. Quedamos como persona de psiquiátrico, perdidos, idos, porque estamos recibiendo una luz que no llega a ningún lado, sigue derecho, porque la vasija se rompió. Se supone que todas estas líneas místicas, como la Cábala, lo que harían es darle herramientas a la persona para que pueda integrar luz tanto como le sea permitida, y a medida que va integrando pequeñas dosis de luz, su vasija se va agrandando, se va haciendo fuerte, y esto le permite con el tiempo ir cada vez recibiendo más luz. Cuando recibimos más luz, no solo nos volvemos más sabios, sino que también nos volvemos más compasivos, se nos permite ser más alegres y en última somos más dichosos, lo que permite irradiar amor y ser una buena persona que puede compartir su luz con los demás de manera más sencilla. Es posiblemente a esta belleza a la que nos refiramos cuando yo hablo de imágenes inseguibles. Es tanta belleza que nuestra pequeña vasija no permite contenerla, que hace que nos desesperemos y muchas veces terminemos volviéndonos locos. Y entender esto me dio un punto muy importante para avanzar en el tema de la ilustración de Plutón, porque
Después de ver la película, por diversas razones, no solo con la película, sino otras cosas, me terminé agobiando, me volví bastante nervioso y entonces comencé a preguntarme cuál es esa belleza que se está manifestando ante mí y que yo no estoy sabiendo recibir, que mi vasija está cerrándose a aceptar. Y en un momento muy complicado en donde estaba aprendiendo sobre angiología, recuerdo que llegué a desesperarme bastante. De hecho, me sentí muy mal como nunca. Y recordé un ejercicio meditativo que cuando yo lo vaya a explicar yo creo que va a sonar muy simple, pero integrarlo y experimentarlo me fue muy difícil de entender realmente. Fue hasta ese momento que lo entendí. Y este ejercicio yo lo llamaría abrir el corazón. Para abrir el corazón hay que entender, yo creo que dos cosas importantes. La primera viene del yoga y la segunda viene de la cábala. Del yoga yo creo que todos conocemos los 7 chakras principales. Hay más, pero estos son como los que más se conocen en Occidente, que son el chakra raíz, chakra del sacro, el chakra del plexo solar, el chakra corazón, chakra garganta, el chakra del tercer ojo y el chakra de la corona. Aquí el más importante es el chakra corazón, como algunos podrán haber concluido. Algunos dicen que es el chakra más difícil de abrir porque duele mucho. El chakra del corazón está relacionado con el amor y se cierra con dolor. Entonces, en términos cabalísticos, este amor podría ser un tipo de luz o la luz misma que está intentando entrar, pero que nosotros por dolor cerramos, como si fuera una abertura, como si fuera un agujero o canal por el que está intentando pasar un rayo de luz divina. El segundo punto, que viene de la cábala y está relacionado con este símbolo tan conocido que es la estrella de David, plantea que simbólicamente la estrella de David está construida por 2 triángulos, uno mirando hacia arriba y otro mirando hacia abajo. La cábala indica que en el momento de ascensión de la conciencia o del alma, cualquier persona tiene que ponerse en una posición masculina, es decir, de entrega. ¿Qué se simboliza con este símbolo? ¿Qué entregamos? Realmente lo entregamos todo, nos entregamos a nosotros mismos. ¿Y a quién nos entregamos? Pues a la divinidad, a Dios, al infinito, como lo quieran llamar. Y esta divinidad, que se simboliza con este triángulo, estaría en posición de recepción. En otros términos, nosotros estaríamos en posición masculina, de entrega, y el infinito estaría en posición femenina, una postura que recibe. La cábala dice que nosotros, como estamos en el plano más denso de la luz, subiríamos desde abajo hacia arriba, y en ese mismo sentido la divinidad bajaría desde arriba hasta nosotros. ¿Cuál sería ese punto de encuentro? La sefirá conocida como Tiferet. Si hacemos una relación de correspondencia básica, podemos darnos cuenta que en el cuerpo humano, Tiferet, tanto como el chakra corazón, corresponden a el mismo lugar en el cuerpo, el lugar donde está nuestro corazón físico. Yo en este momento de profundo agobio recordé estas ideas, entonces me puse de pie sobre mi jardín, me quité los zapatos y pisé el pasto con los pies descalzos. Miré hacia arriba porque en su momento una chamán me indicó que ver hacia abajo hacía vibrar con energías del bajo astral y que esto no era positivo para tener buenas sensaciones y emociones. Y entonces cuando elevé mi mirada me concentré en abrir mi corazón, en entregarme a lo que viniera y recibir lo que estaba intentando llegar sin ningún tipo de barrera u obstáculo. Lo que sentí en ese momento fue maravilloso. Estaba cerrando una idea que estaba intentando entrar y eso era lo que me agobiaba, lo que me desesperaba. Y cuando por fin logré abrir el corazón, entró esta luz, esta información y sentí una profunda sensación de sanación. Cuando intenté representar esta idea, esta sensación que había sentido, la idea que se me venía a la mente era la de una corona de espinas.
y entendí por qué el símbolo de el Cristo es tan poderoso, es tan llamativo y conmueve a tantas personas. Y es que yo sentía que mi corazón en ese momento de agobio era como un portal que tenía forma de corona de espinas. Entonces, si yo cerraba el portal, el espacio por el que intentaba pasar la luz se hacía cada vez más estrecho. Y lo que estaba intentando pasar a través de mi corazón no era otra cosa que yo mismo, era una información que se estaba volviendo parte de mí. Es decir, que yo me estaba cerrando la compuerta a una parte de mí que aún no conocía. Y como este portal era de espinas, pues yo intentando pasar por un espacio estrecho, lo que iba a hacer era cortarme, punzarme, lastimarme con esta corona de espinas. Por esta razón, cuando abrí el corazón y abrí el portal hecho de espinas, pude pasar sin ningún tipo de inconvenientes, y por eso la sensación fue de alivio, fue de mucho agrado y confort. Y este fue el nombre que yo le di a el primer boceto que comencé a hacer sobre esta experiencia. Lo llamé Corona de Espinas. El dibujo tenía un esquema muy simple, era un cuerpo humano de pie en posición completamente frontal, que era básicamente lo que yo estaba haciendo cuando intentaba abrir el corazón. Y comencé a añadir muchos detalles y simbología alrededor de esta parte del cuerpo donde estaba sucediendo toda la magia. Avancé bastante bien con el boceto y en cierto punto tuve como un bloqueo creativo. Entonces aproveché para leer un libro que me había recomendado una amiga que estaba muy al tanto de mi situación de sanación con mi padre. Este libro no lo quiero recomendar porque puede ser bastante difícil, bastante denso de leer. Sin embargo, si ustedes tienen una situación similar a la mía, en donde perdieron a un padre o tuvieron una situación con un familiar o amigo cercano, puede que les sirva bastante. El libro se llama Parece que Dios hubiera muerto. Entonces yo leí este libro y debo admitir que en general lo oscuro ya lo tenía bastante integrado y no me afectó tanto, salvo ciertos detalles que eran sorprendentemente similares a lo que había sucedido con mi padre. Y esto intentó agobiarme un poco. Sin embargo, yo ya tenía la herramienta mágica, que era abrir el corazón. Y entonces eso fue lo que hice, abrí el corazón bajo la idea de lo que está sucediendo me está agobiando, pero realmente no es algo malo, es algo bello, es algo hermoso que está intentando suceder, pero que yo no estoy dejando pasar. Me acuerdo que le comenté esto a mi terapeuta y ella dijo, claro, de aquí viene la palabra angustia. Angustia viene de angosto, de que haces algo lo suficientemente pequeño para que no pase, para que te sientas atrapado y que las cosas que tienen que suceder, que tienen que darte aprendizajes y enseñanzas, pues no suceden porque tú estás conteniéndote con mucha fuerza. Entonces yo suplí la angustia, básicamente abriendo el corazón, y en ese momento tuve la intuición de que posiblemente lo que estaba intentando llegar era información sobre mi padre y no sobre él, directamente desde él. Entendí que en ese momento él se quería comunicar conmigo, él me quería decir algo. Y no había sucedido antes, a pesar de que lo había intentado, porque yo no estaba preparado. Recuerden que yo tenía una actitud bastante evasiva con este tema, pero sé que él se había intentado contactar conmigo porque en alguna ceremonia a la que asistí, él se manifestó ante mi pareja y le mandó un mensaje para que ella me lo comunicara, ya que yo no era capaz de recibirlo por mí mismo. Entonces parece que en ese momento por fin ya yo estaba listo para recibir los mensajes directamente desde él. Y entonces dije, qué interesante, si mi papá se está intentando comunicar y yo tengo un bloqueo creativo, posiblemente el dibujo que estoy haciendo tiene que ser sobre él, es sobre él. Entonces este cuerpo masculino que estaba de pie en posición frontal, yo comencé a intencionar que fuera él. Como había visto esta película de Mononoke con su paleta de colores estridente, pensé que se podría de una u otra forma integrar esta experiencia
Además que yo era muy reacio a trabajar con colores así, yo buscaba siempre un tono un poco más solemne, más serio, y estos colores tan vivos me parecían como irrespetuosos, como que estaban fuera de lugar. Pero aquí estaba muy abierto a probar cosas nuevas por la experiencia positiva que había tenido abriendo el corazón, y entonces comencé a integrarlos. Y mientras estaba jugando con las vestimentas de este personaje, particularmente con un detalle del taparrabo que este personaje tiene puesto, una parte de la tela comenzó a elevarse, y digo elevarse a pesar de que sé que era yo el que estaba dibujando, pero sentía que de una u otra manera era una inspiración que venía de otro lado. Esta parte de la tela se elevó como de una manera serpentil y terminó en punta. Y aquí pasó algo impresionante porque yo entendí que este dibujo era el dibujo sobre Plutón que había dejado aparcado. ¿Por qué por este detalle de la tela tan particular? Pues fácil. Primero, la tela que se levanta parece una cola de un escorpión. Segundo, yo sé que este tema no lo conocen todos, pero es muy interesante si ustedes revisan la simbología de Escorpio, que a diferencia de lo que todos pensarían, no solo el escorpio como animal está implicado en la constelación de Escorpio, también está la serpiente y el águila, muchas veces un ave fénix en lugar del águila. Todos abarcan conceptos muy importantes de Escorpio. Primero el escorpión porque lleva su nombre, pero además porque tiene esta cualidad de ser un animal ponzoñoso, venenoso, que es lo que sucede con el agua cuando se estanca. Escorpio entonces invita a que dejemos fluir el agua, es decir, nuestras emociones de manera libre para conectar con los demás, ya que si no lo hacemos, se podría pudrir dentro de nosotros. Segundo, la serpiente también se asocia a Escorpio porque es un animal que cambia de piel, lo cual está asociado con el renacimiento. Además, la serpiente también puede ser ponzoñosa y es un animal generalmente asociado a la sabiduría, una característica muy propia de las personas que dejan fluir sus emociones y no se circunscriben completamente a la razón. Y por último, el ave fénix, a veces simbolizada como un águila, pero principalmente el ave fénix es clarísimamente conocida por renacer de entre las cenizas. Y aquí entendemos que por más de que a Escorpio se le asocie la muerte, tal vez estamos siendo muy sesgados porque la muerte no es otra cosa que una transformación que da lugar a vida posterior. Es decir, debemos morir si queremos renacer. Entonces esta elevación de la tela del personaje salía de forma serpentil, se elevaba como una cola y terminaba en punta, la cual parecía un ave. Allí yo entendí que esta obra, que primero empezó siendo una representación de mi experiencia de haber abierto el corazón, que posteriormente se vinculó al tema de mi padre que estaba oculto, que por momentos me dio angustia, pero que supe escuchar, terminó siendo además la ilustración de Plutón que había dejado aparcada y que no había podido avanzar por un bloqueo creativo, por cosas que no entendía, que no había sabido escuchar, porque no estaba listo para recibirlas. Con todos estos cabos sueltos, el resultado es esta imagen que ven en pantalla, este personaje de pie abriendo el corazón, pero con la presencia de otros brazos que dan unas indicaciones importantes para abrir el corazón. Quise incluir los 7 chakras, también el esquema del árbol de la vida del Cábala con sus 10 sefirás y demás detalles simbólicos y personales que me pareció muy interesante y agradable incluir, como por ejemplo este tatuaje del 3 de copas relacionado a mi nodo norte personal, que es mi misión de vida, esta vasija que sostiene en la mano haciendo referencia a lo que ya les expliqué, que comenta la Cábala sobre la vasija y la luz, y demás detalles que si les llama la atención o les genera alguna duda o inquietud particular, me pueden preguntar en los comentarios.
De todo este proceso quiero resaltar el detalle de que las cosas no suceden cuando uno quiera, cuando uno presione, muchas veces cuando uno se esfuerza por ellas. Las cosas suceden cuando uno está listo, cuando uno está abierto para escuchar, cuando el momento es propicio y en últimas cuando el destino así lo dicta. Solo hay que estar presto a escuchar, tener paciencia y tener la mente y el corazón muy abiertos. Y por último, concluir que a pesar de que este no es un amuleto decánico, sí que tiene para mí una cualidad mágica de reflexión que me pone en un estado contemplativo. Además que es una obra de celebración por haber terminado un periodo complicado en mi vida. Es una imagen que me ayuda a recordar, que me ayuda a consolidar ciertos temas, a cerrar ciclos, a canalizar. Muchas veces la veo cuando estoy de mal humor o triste, me recuerda que se puede abrir el corazón, me recuerda que pude abordar estos temas tan complicados para mí. Y en síntesis quiero decirles que estos procesos creativos son profundamente sanadores, positivos, si los hacemos con sinceridad y reflexión, siempre en pro de buscar ser cada vez más dichosos, más alegres y más luminosos. Y bien, eso es todo lo que les quería comentar sobre esta ilustración tan importante para mí. En otros videos estaré subiendo una descripción similar a esta sobre las otras obras que pueden ver en mis redes sociales. Espero que les haya gustado, que les haya dado información valiosa para sus propios procesos de sanación y deseo que estén muy felices. Muchas gracias por llegar hasta acá.